Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augur- augurando paz y bienestar a cada uno de ustedes y siguiendo pues este camino de sembradores de esperanza, ¿no? Saber que en todos los escenarios, cuando se están llevando a cabo todos los procesos que significan cambios y el acomodo y la armonización de muchas situaciones, es inevitable, pues es inevitable las tensiones, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios cada día que vaya apaciguando los corazones de los que están lastimados, de los que están allí con un ánimo diferente al de construir país en paz, ¿no? Que el Señor los aleje, que el Señor les dé la paz, que el Señor aleje todas estas situaciones de las cosas muy buenas que trae el ejercicio de la protesta, el ejercicio de manifestar la inconformidad y el cansancio y la desilusión de tantas situaciones que el país ha vivido y que parece están llegando pues a un marco ya de no tolerancia, ¿no? Donde ya hay que saber tomar decisiones, pero yo creo que también tiene que entrar la sensatez, el sano juicio, la racionalidad misma política y el sentarnos en los escenarios del diálogo a debatir propuestas, ¿no? Y sabemos que es inevitable porque en este río revuelto están pescando muchos y donde quizás lo que tenemos que evitar es una manipulación de la buena conciencia ciudadana que está haciendo una protesta pacífica y una protesta seria y una protesta fundamentada, ¿no? Entonces yo creo que a veces el tomar distancia de los actos vandálicos, el sabernos distanciar cuando es el momento, yo creo que es importante de que no nos identifiquen, porque hemos dicho hasta la saciedad que no tiene sentido que rompamos los vidrios y dañemos la infraestructura de la propia casa, sabiendo que después pues, será necesario pagar esto y esto pues va a implicar impuestos, esto va a implicar otra cantidad de situaciones, ¿no? Sabemos que lo que menos queremos es generar un caos y una violencia, ¿no? Por eso oramos por la paz y que la paz en el corazón esté en muchos y que el buen juicio y que un espíritu de sabiduría acompañe todo estos montón de jóvenes, toda esta juventud que está hoy de una manera honesta, de una manera sana, digo yo, porque están allí en su gran mayoría muy tranquilos y muy conscientes y muy maduros de la necesidad que hay de que como juventud y los que estamos ya un poco mayores y adultos, apoyemos, apoyemos, si no podemos por limitaciones participar dentro de las marchas, pero sí apoyemos animándolos, orando por ellos y uniéndonos todos pues en una misma, en una misma intención de cambio, ¿no? Rechazando eso sí, cualquier tipo de situación que signifique violencia, agresión, destrucción, vandalismo, ¿no? Donde en el fondo pues lo que se hace de alguna manera es mantener lo mismo. Cuando somos capaces de mantenernos en la sana paz, pues cambian muchos escenarios y hacen posibles muchos diálogos, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien interesante. Bueno, siempre hago como este paréntesis antes de la semilla, como esa invitación a mantener firme la esperanza y a cultivar un espíritu, ese espíritu de paz en este camino que estamos siguiendo allí, sobre todo en Colombia, y orando por la situación de Israel y por la situación de conflicto que también amenaza muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener una semilla agustiniana de uno de los escritos de Agustín interesantes. Se llama, el texto se llama La utilidad del ayuno. ¿Qué utilidad tiene el ayuno? Sabemos que para la vida cristiana pues está la práctica del ayuno, es algo que está muy
muy arraigado, sobre todo en muchos de los tiempos litúrgicos, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma o en los tiempos penitenciales, o cuando hablamos en relación al sacramento reconciliación, cuando hablamos en vía a la fortaleza, de fortalecer el carácter, de fortalecer el temple, hablamos del ayuno. De hecho, Jesús lo menciona en muchos escenarios, y hay uno en concreto que me viene a la mente, cuando no pudieron ellos expulsar a alguien que estaba poseído. El Señor les dijo, es que a ustedes no lo han podido hacer porque este tipo de espíritus no salen sino con ayuno y oración. Desde el ayuno como aquello que genera una fortaleza interior, capaz de hacernos superar situaciones complicadas. Vamos entonces a escuchar el texto de hoy. El texto de hoy me parece que nos habla de manera muy clara, y nos invita precisamente a valorar esta cuestión del ayuno. Yo quiero dar algunas palabras ahorita en el comentario que profundicen este aspecto, porque a veces pues es algo que a veces no alcanzamos a comprender de una manera satisfactoria, ¿no? Entonces, bueno, el texto dice así, dice, la carne no es enemiga del espíritu. Fíjense que ya estamos partiendo de una afirmación que es muy, muy importante, dado el prejuicio que se ha dado con eso de que hay que luchar contra la carne. Y Agustín parte de que la carne no es enemiga del espíritu, ¿no? No vaya a pensar su caridad, dice Agustín, que la carne es el enemigo del espíritu en el sentido de que hay un creador de la carne y un creador del espíritu, ¿no? Como dos principios creadores, uno de la carne, uno del espíritu. Porque son muchos los que piensan así, ¿no? Es bien interesante. Y desbocados por la misma carne, se han salido del camino y han inventado un creador para la carne y otro creador para el espíritu, pero es que bajo el pretexto de apostólico se sirven de un testimonio que no entienden. La carne guerrea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Fíjense que Agustín va a entrar en un escenario muy interesante. Muchos con ese pretexto es que la carne y el espíritu, dos principios, dos cosas opuestas, ¿no? Entonces dicen, y muchos han entendido mal esa sentencia bíblica que dice, la carne guerrea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿no? Esto es verdad. ¿Por qué no te fijas también en este otro? Entonces Agustín propone otro. Nadie odia jamás su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como Cristo a su iglesia. Atención a esto. En el primer texto citado se ve una lucha entre dos enemigos, el espíritu y la carne. Porque la carne guerrea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso nos dice el primer texto. Hay una guerra según esto. En el segundo, en cambio, se ve como una unión conyugal, porque nadie odia jamás a su propia carne. O sea, no podemos odiar la propia carne, sino que la alimenta y la cuida. Esto es muy importante. Una valoración positiva de la corporeidad. De hecho, tenemos en el Papa San Juan Pablo II toda una teología del cuerpo, ¿no? Eso es bien interesante, sino que alimenta y la cuida así como Cristo a la iglesia. ¿Cómo conciliar los dos textos, pues? El que dice que la carne guerrea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿no? Si los dos son contrarios, ¿a cuál de los dos rechazamos y a cuál retenemos? Rechazamos el espíritu, rechazamos la carne. Pero es que no son contrarios. Te fíjese un poco aquí ya, Agustín, cómo nos va conduciendo a esto, para que lo entendamos. Es que atienda su caridad, es que no son contrarios. Mientras tanto,
yo acepto los dos. O sea, hay que aceptar los dos. Agustín dice, yo acepto los dos. Y en lo que pueda, voy a demostrar que los dos están de acuerdo. Dice Agustín, continúa, tú, quien quiera que seas, inventas un creador de la carne y otro distinto del espíritu. ¿Y qué vas a hacer de este texto? Porque nadie odia jamás su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como Cristo a su iglesia. Interesante. Es que la comparación no te asusta. Porque dice, la alimenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Vamos a seguir adelante con el texto de Agustín. Considerarás a la carne una cadena. O sea, a la carne, al cuerpo, a la materialidad, una cadena. Considerarás a la carne una cadena, y ¿quién ama su propia cadena? ¿Quién ama el propio yugo que lo oprime? Considerarás a la carne una cárcel, ¿y quién ama su propia cárcel? ¿Quién gusta estar en la cárcel? Porque nadie odia jamás su propia carne. Esto es bien importante, esta afirmación de Agustín, porque nadie odia jamás su propia carne. Nos han enseñado a veces a odiar esa propia carne, eso lo vamos a comentar de pronto más adelante. ¿Quién no va a odiar su propia cadena? ¿Quién no va a odiar su propio castigo? Y sin embargo, nadie odia jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como Cristo a su iglesia. Dense cuenta que estamos hablando siempre en ese parangón. Agustín compara ese modo como ama Cristo a la iglesia, ama la carne al espíritu, el espíritu a la carne, y los dos deben vivir, y los dos deben acontecer, y los dos deben significarse positivamente, ¿no? Sigamos. Pues tú que te inventas un creador para la carne y otro para el espíritu, como si existieran dos dioses viviendo allí, dos dioses que crearon dos principios diferentes en la misma persona, pues tú que te inventas un creador para la carne y otro para el espíritu, tienes que inventarte uno para la iglesia y otro para Cristo, ¿no? Pero quien eso sabe, disvaría, pues cada uno ama su propia carne. Sigue Agustín enfatizando el amor a la propia carne, pues cada uno ama su propia carne, como dice el apóstol, y cada uno corrobora este testimonio con su propia experiencia. Amamos nuestra propia carne, valoramos, queremos y respetamos nuestro propio cuerpo. Entonces, por mejor domador que seas de la carne, es bien interesante, por mejor domador que seas de la carne, sea la gravedad que sea con que te inflames contra ella, ¿no? Contra ella, no sé yo si no cerrarás los ojos cuando un golpe te amenace. Habla de que definitivamente no podemos establecer una pelea entre la carne y el espíritu. Vámonos al comentario porque esto tiene una historia, ¿no? Esto tiene un contexto y ya lo hemos hablado varias veces acá en nuestra semilla agustiniana. Miren, el texto sobre la utilidad del ayuno que nos propone Agustín es muy, pero muy interesante. Estoy comentando ya el texto, ahora sí. Un texto donde podemos observar en un Agustín excesivamente ya platónico, alguien bien interesante. Vamos a considerar tres partes dentro de ese texto, tres partes. La primera es sin duda el Agustín no maniqueo, el Agustín que refuta la falsa concepción de que pueda afirmarse en el ser humano dos principios, uno bueno y uno malo, antagónicos entre sí y en constante pelea entre sí, y que llevan al hombre a actuar el bien o a actuar el mal. El maniqueísmo sostenía que en el hombre había un principio del bien
que lo llevaba a obrar bien, y había un principio del mal que lo llevaba a obrar mal, y cuando obraba el mal era un principio del mal, pero no era él sino el principio del mal. Cuando obraba bien era el principio del bien, o sea, se perdía la identidad, el yo que actúo, el yo que decido, el yo que obro, ¿no? Esto es muy interesante entenderlo, ¿no? Ellos entendían, los maniqueos, que eso había dos principios. El principio del malo era el que tenía la culpa. Entonces no existía una responsabilización del acto mismo de la persona, de lo que yo hago. Yo soy responsable para bien o para mal de mis actos, ¿no? Bueno, en el plano humano, un principio para el alma, el bueno, y un principio para el cuerpo malo. Eso entendían esos señores maniqueos. Un principio para el cuerpo malo, un principio para el espíritu bueno o para el alma bueno, ¿no? Agustín refuta esta idea y la presenta como un espejismo. Él dice, eso no es cierto. Eso no es cierto. A este punto Agustín está muy alejado de lo que él llamó la demencia maniquea. Es decir, están dementes. Están queriéndole echar la culpa a una cosa que no son ellos y en el fondo se están excusando de su propia responsabilidad. La locura maniquea, le decía de otra manera. Un Agustín férreamente convencido de un orden monista. O sea, hay un solo principio. O sea, las cosas, si tienen un origen y proceden de una sola fuente, del único principio del cual pueden originarse. Y el único principio del cual pueden originarse es de Dios. Dios es el principio originante de todo. Y ya hemos visto también cómo se suscita el tema del mal dentro del marco del libre albedrío y las decisiones que corresponden la voluntad, el entendimiento y todas las condiciones que nos llevan a estropear esa única realidad que es el ser humano, a malearlo en su voluntad, a malearlo en su libertad, a malearlo en su capacidad de decidir, de nunca malo, en su totalidad, maleado, tocado, afectado, herido, perturbado, pero sigue siendo uno, ¿no? Esta primera parte tiene que ser bien interesante, o sea, no existen dos principios, uno del mal y uno del bien, ¿no? La segunda cosa interesante es la forma como explica la relación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma se relacionan así como Cristo y la iglesia. Eso es muy interesante. Cuerpo y alma, unidad permanente, el modo como se relacionan Cristo y la iglesia. O sea, no como el hombre a la cadena, sino como una dependencia determinante del hombre que ama lo que le pertenece, lo que le es propio. El hombre ama el cuerpo porque le es propio. El hombre defiende el cuerpo, el hombre quiere en la sobrevivencia defenderse de ahí y encuentra eso. Más adelante lo vamos a explicar en qué consiste. Entonces hay una cantidad de figuras, por ejemplo, Cristo hizo iglesia como la unión conyugal, nadie detesta su propio cuerpo, nadie odia su propia carne, Cristo no odia la iglesia. Lo que sí es innegable es que existe una tensión pero que nunca se puede establecerse como una lejanía, como un odio. O sea, existe una tensión en nosotros los seres humanos. Ustedes lo saben y yo lo sé. ¿Una tensión en qué? Una tensión en que en ese camino hacia esa perfección cristiana de vida encontramos tensión entre que a veces me encuentro inclinado a satisfacer las cosas solamente, las apetencias solamente del cuerpo, o a veces que las solamente, no, soy yo el que acontezco. A veces una dominación sobre el tema de los sentidos, del cuerpo, de las pasiones, de todo esto. Entonces dice que hay una cuestión que no odiamos, hay una tensión. A veces llegar a un equilibrio, armonizar. Es a lo que tenemos que llevar, pero no es odiar la propia carne. Y odiar la propia carne ha sido algo que durante algunos sectores de la misma vida cristiana llevaron a una demonización del cuerpo. Hay que luchar contra el cuerpo, hay que atacar el cuerpo es lo malo. Y hoy Agustín nos dice que no, que ese cuerpo no es malo, que ese cuerpo es bueno. Ese cuerpo es bueno porque Dios lo creó bueno como tal, pero en ese cuerpo también hay un alma, en ese cuerpo hay un espíritu, en ese cuerpo hay alguien que decide y alguien que debe buscar ese sano equilibrio, ¿no? Entonces, en lo que no se puede caer es en pensar que esa tensión
Hay un origen religioso y hay un origen, de la carne. Un principio para el bien, un principio para el mal, como lo decíamos ahora, ¿no? Ahora bien, el tercero, con esto terminamos, es la idea profunda de que el hombre necesita su cuerpo. Pues por supuesto, necesitamos de este cuerpo. A través de este cuerpo nos expresamos, a través de este cuerpo manifestamos amor, ternura, manifestamos alegría, a veces tristeza, ansiedad, cansancio, nerviosismo, espontaneidad, gozo, alegría. O sea, el cuerpo es una comunicación permanente con el alma, con el espíritu. Son una realidad que se expresa cada una en sus modos. ¿Ah? Y que está siempre en tensión de buscar ser mejor, ¿no? Entonces la relación que existe entre espíritu y carne es necesaria, la hay. El hombre es carne y necesariamente también es espíritu, ¿no? Se trata de que el espíritu, nos dice, tenga fuerza para encontrarse armónicamente con la carne, que es parte de sí mismo, y saber leer y saber construir desde esa realidad que somos. Entonces la carne no es mi enemiga. La carne es ese escenario desde donde yo expreso mi interioridad, expreso mi espiritualidad, expreso mi corazón y mis grandes valores también. Entonces somos una unidad de cuerpo y alma, amada, querida, querida por Dios, y sobre todo que fue hecha buena porque vio Dios que todo lo que había hecho estaba bien. Bueno, un saludo a todos los que hoy nos han conectado acá con la Semilla Agustiniana, para Vertica Leal, para Armando Lozano. Salúdame ahí a la querida familia, a Violeta, a Heilen, al Pequis Pequis, a Justin, al Paspi, a todos, María de la Rosa, gran abrazo, en fin, y los que hoy han estado y ya estarán conectados en esta Semilla Agustiniana. Ustedes saben, miren, a veces al principio de la semilla se dan un poco de motivaciones hacia cosas que suceden, ¿no? Y suele ser un espacio donde toco varios puntos, ¿no? De todas maneras, si Dios quiere, nos vemos hoy a las 2 de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora de aquí Pensilvania, en la Santa Misa. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe.